noches y gracias a todos por estarnos acompañando. En esta noche yo soy Juan Pachur. A nombre de todo el equipo de Maico, muchas gracias por estarse sintonizando. Sé que ya se estarán conectando también en línea de todos los presentes aquí. Bueno, pues muchas gracias. Como saben, estamos hablando con micrófonos, al menos yo tengo uno, también ellos tienen. No suenan aquí. Los micrófonos están puestos específicamente para la gente que nos está acompañando en redes. Vamos a empezar nuestra plática del día de hoy en el tema de Todos Caemos. Y me gustaría presentar a nuestros dos invitados. Primero quiero presentar al doctor César Morales. De entrada lo puedo presentar como orgullosamente de León, Guanajuato. Fundador de la compañía Congress and Meeting Group, que junto con su equipo han contribuido a la educación continua en México, en América Latina, y han generado con sus eventos una derrama muy, muy sustancial económica para las sedes de sus eventos. De sus eventos más conocidos es el Congreso Veterinario de León, que hoy es el más grande del mundo y además con presencia en más de 7 países. El doctor Morales es un creyente apasionado de la rentabilidad social en los eventos, es, como dijimos, fanático de su ciudad y participa activamente en la promoción y difusión de la misma. En su descripción nos decía que él cree que fue buen hijo y pretende ser el mejor padre para sus hijos, que son su máximo orgullo y satisfacción. Les quiero pedir por favor un aplauso para el doctor César. Gracias. También quiero presentar al doctor Nicolás Torino, que es un gran amante de los animales y de la naturaleza desde niño. Es expresivo en sus pasiones y médico veterinario por vocación. Después de 10 años de buenas perspectivas en la medicina interna de pequeñas especies, el doctor Nicolás decidió cruzar hacia un mundo desconocido, el cual lo desafió por completo de su formación y de su conocimiento. Empezó su propósito y sus experiencias hoy. Casi 20 años después de eso, nos compartirá también sus experiencias como director de asuntos corporativos de Royal Canin, que le ha exigido reinventarse una y otra vez. Un aplauso, por favor, para el doctor Nicolás. Y bueno, pues en Todos Caemos, uno de los temas importantes, pues es saber por qué hemos hecho las cosas, cuáles son las cosas que nos inspiran, qué es lo que nos motiva o nos motivó en el camino. Entonces me gustaría empezar con la primera pregunta dirigida para el doctor Nicolás. Y una cosa antes de que se me olvide, habrá preguntas al final. De hecho, también en redes van a poder escribir en el chat algunas preguntas de las cuales, bueno, pues el tiempo que nos dé contestamos las que se puedan. Me gustaría empezar con la primera pregunta para el doctor Nicolás. ¿Qué pasó en tu vida, doctor? ¿En qué momento hubo esa situación que te hizo tomar la decisión de dedicarte a lo que estás haciendo ahora? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Bueno, algo en la semblanza mencionabas acerca de la elección por vocación. Es interesante porque cuando somos chicos, pienso que a todos hay una conexión entre todos nosotros, hay una idealización de la profesión. Todos caemos en principio en los primeros años en 4 o 5 profesiones que, digo, puede haber excepciones, pero jugador de fútbol, policía, bombero, bailarín de danza, médico veterinario. No todos tenemos el privilegio de poder contar o elegir finalmente esa profesión que fue idealizada desde chicos, ¿no? Porque uno va mutando. Y yo también tuve esos espacios donde a medida que iba creciendo iba perdiendo esa idealización, ¿sí? Permanentemente acompañado del animal en toda mi trayectoria en la infancia y en la adolescencia. Todo lo que veía en la naturaleza, todo, absolutamente todo, lo recolectaba, lo reproducía y lo liberaba. Así. Eso debió haber sido fantástico para tus papás. No, mi mamá se quería morir. Eran tan grandes las arañas que había en el jardín. Si algún amigo por ahí me anda viendo, sabrá que se escapaban y me decía, no nos vamos a dormir si no la encontrás, de lo grande que eran, arañas lobo, cosas así, pero el punto era ese, reproducir y liberar, ¿no? Y recuerdo perfectamente que, ya te estoy hablando de la adolescencia, antes de elegir la carrera como tal o de iniciar el proceso académico,
Y recuerdo esto, ¿no? Como una gran pasión, como una cosa espectacular en ese sentido. Pero en el medio empieza la parte racional que empieza a jugar sobre lo emocional. En algún momento pensé, y me gustó, me incliné, esa idealización se empieza a moderar y dije, por ejemplo, pensé, podría ser, por ejemplo, piloto. Al final terminé siendo pasajero. La verdad es que vuelo todo el tiempo, o sea que es parte de las cosas que no se te terminan dando en la vida. Y bueno, cuando tuve que elegir, finalmente me di cuenta que aquello que me había acompañado toda la vida hasta ese momento era el animal. Podía haber sido biólogo también. En ese momento decidí medicina veterinaria. Me incliné tal vez porque la biología me implicaba un poco más de desafíos en la flora y en la parte, en cuestiones que no eran tan apegadas a mí. Y creo que fue una lección espectacular de la cual hoy encontré muchísimos ángulos de explorar, que seguramente hablemos luego, pero donde pude adentrarme, como bien mencionabas. No soy un clásico corporativo, hice primeramente 10 años de medicina interna, cuidados intensivos, luego me metí en la parte de investigación y finalmente crucé de una gran montaña hacia otra gran montaña, que es la medicina interna, hacia el mundo corporativo como veterinario, ¿no? En un momento donde tal vez buscaban un perfil, extrañamente, digo porque no es lo habitual, un perfil de alguien con una experiencia de por lo menos 5 años en medicina interna, ¿no? Bueno, ahí estoy. Y esto era la parte que ahorita nos platicarás un poco más, pero fue la parte de reinventarte. Te quería preguntar, de hecho, en tu juventud o cuando eras niño, vaya, en tu familia, ¿existía algún modelo que inspirara a lo que estás haciendo el día de hoy? Sí, había un modelo, digamos, había una prima lejana, diría, que era bióloga, y recuerdo que permanentemente hacíamos disecciones, veíamos la circulación digamos, interna y toda la parte de los órganos. Lo dices como si fuera lo más natural del mundo, y posiblemente para muchos de los presentes aquí, pero para mí una disección es como ¿qué? No, bueno, cuando uno está apasionado en ese momento, uno trata de explorar el medio interno, los órganos, cómo funciona la biología del animal. Entonces sí, yo ya veía que era un bicho raro. Me acuerdo que mis amigos en esa época se iban, como dicen aquí, de rumba, de antro, y yo tal vez me quedaba explorando el reino animal, ¿no? Era una etapa muy, muy linda, donde después ya, claro, uno se recibe o empieza la carrera y empieza a ver algunas stoppers, o empieza a aterrizar a la realidad, ¿no? Finalmente no es el perro el que viene a tocarte la puerta en la veterinaria. Entonces, también hay una serie de idealización que uno va aterrizando y empieza a encontrar soluciones a cada una de esos retos que empieza a ver en la etapa como estudiante y en la profesión, en ambos. Que de hecho, bueno, sí, no es el perro que llega a tocar la puerta, pero todas estas situaciones evidentemente fueron las cosas que llegaron a tocar tu puerta para después perseguir una vocación, y es lo que estás haciendo ahora. Doctor César, ¿qué nos platicas tú de qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué tocó la puerta en tu vida para empezar en donde estás ahora? Pues iniciemos con la parte de ser médico veterinario. Yo nunca pensé que fuera a ser veterinario, nunca tuve vocación, nunca pensé de niño que iba a ser veterinario. Nunca, yo siempre pensé que yo iba a jugar fútbol. Más o menos un año... ¿Tenías motivos para pensar no, que claro, sí? Claro, o sea, sí había una habilidad. Sí, o sea, un año antes de terminar la prepa, tuve un accidente serio en una pierna, perdí mucho músculo y todo. Y yo no era tan bueno como mis amigos y mis compañeros. Ellos eran súper talentosos. Yo era un obrero. Yo era más rápido, corría más, metía más. Y ahora esos son los jugadores que triunfan, de hecho. Pero yo nunca, ni siquiera pasó por mi mente estudiar. O sea, todo el mundo tiene una muletilla para que no te molesten. Mi padre es médico, mi hermano mayor es médico, mis 2 primos hermanos mayores son médicos. Entonces, cuando a mí alguien me preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Yo decía, medicina. O sea, y con eso me quitaba... Porque era el ambiente que estaba en la casa. Claro, pero la realidad es que o sea, mi sueño era que un día iba a jugar con el León, iba a ser futbolista de León, y ese era
Ese era mi sueño. Yo sabía que no era tan talentoso como mis compañeros, pero sabía que era más disciplinado y más rápido y más fuerte y trabajaba el doble que ellos. Pero cuando pasa eso, digo, bueno, pues voy a estudiar medicina. O sea, si dije que voy a estudiar medicina, voy a estudiar eso, voy y presento mi examen en la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina de León en aquel tiempo era famosísima, creo que estaba top 3 a nivel nacional, era dificilísimo entrar. Pero para mí siempre, la escuela siempre fue muy fácil para mí, presentar exámenes, hacer eso siempre fue como, yo no me acuerdo nunca de tener que estudiar para un examen, pero siempre me iba bien. Entonces presento examen en la Escuela de Medicina, me va súper bien. Y como parte del proceso, había que ir a una entrevista. Voy a la entrevista y me entrevista a un doctor, el Chato Fuentes, Rogelio Fuentes, compadre de mi papá. Yo todos los domingos nos veíamos. Y en cuanto llego a la entrevista, lo primero que me dice es, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues presenté examen y pasé. Me dice, a ver, mira, tú sirves para el fútbol, tú sirves para andar galaneando, para estar de fiesta, para todo. Te conocía muy bien el doctor Chato. No, eran sugerencias nada más, la verdad es que okay, muy bien. Siempre fui buen niño. Pero me decía, mira, tu papá es toda una institución, maestro de esta escuela, es un médico súper reconocido. Me dice, y Jorge, tu hermano, es el mejor alumno que ha pasado por esta institución. Me dice, si segundas partes no son buenas, terceras menos. Por favor, dime que en algún momento te dijo algo bonito. No. O sea, me dijo, no seas médico. O sea, saliendo de ahí, estaba la Escuela de Medicina, yo iba con muchas dudas, pero justo enfrente de la Escuela de Medicina estaba el Hospital General y estaba la morgue. Entonces, de curioso me metí y vi 2 cadáveres. Estaba una señora y un niño que habían atropellado y fue muy desagradable, o sea, y yo asocié lo que me dijo el Chato Fuentes con la vista de cadáveres y dije, no, yo creo que no soy para esto. Entonces fui con la secretaria, Lula se llamaba, hasta me dijo, no te vas a quedar, Moquito. A mi papá le dejan el moco, yo era el Moquito, ¿no? Entonces, oye, Moquito, ¿no te vas a quedar? No, dije, esto no es para mí. Hijo, a las 2 o 3 semanas, un compañero, un amigo de toda la vida, incluso somos del mismo día, él es 4 horas más grande que yo, me dice, oye, van a abrir veterinaria en León. ¿Ya? Qué bien. Me dice, quiero que me acompañes a presentar examen. Le dije, pero ¿por qué si yo, ¿para qué tengo que hacer yo si vivimos en esta ciudad? Yo lo había acompañado él a Zacatecas y Aguascalientes a presentar su examen. Y le fue muy bien y le admitieron en los 2, pero él dijo, quiero estudiar en León. Entonces su cuento me dijo, quiero que me acompañes de suerte, de cábala, porque como me fue súper bien cuando me acompañaste, aquí también me va a ir bien. Entonces al llegar ahí, me dice, él se llama Ernesto Dávila, médico veterinario también, me dice, te compré una ficha de examen. Le dije, que yo no quiero estudiar veterinario. Me dice, mira, aquí hay contabilidad, hotelería y turismo, administración, odontología. Pues presenta el examen y ves que es lo peor que puede pasar, tú preséntalo. Bueno, llegué, cuando me siento a presentar el examen, dije, no, yo no quiero esto. Puse mi nombre nada más. Me esperé a que algunos entregaran examen y lo entregué, sin contestar una sola de las preguntas, porque no tenía interés. Y como a los 10 días llega Ernesto bien contento a la casa, vivíamos una cuadra de diferencia, y me dice, estamos admitidos. Imagínate. Saludos al doctor Ernesto, que también contestó su examen. Muchas gracias, doctor. Imagínate, era la primera generación de una escuela privada, de las pocas privadas que había. Y pues dijeron, viene del Instituto Lux, pues cuando menos sus papás tienen para pagar la colegiatura, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿qué se queda? Seguramente, yo creo que ese fue el razonamiento, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, estaba inscrito en veterinario. Bueno, había pasado el examen en veterinario.
Lo cual es fabuloso porque ustedes pasaron por eso. Cuando acaban la prepa, la pregunta del tío, de la abuelita, del padrino es, ¿qué vas a estudiar? Y eso era maravilloso poder decir, veterinario. Y ya, entonces ya nadie me daba lata de qué iba a estudiar. ¿Y no había preguntas después de veterinario? De que, O sea, mi papá me decía... hijito, ¿por qué? O Si sea, tu papá es médico y tu hermano. No, o sea, finalmente, o sea, cuando eres la oveja negra de la casa, siempre algo puede pasar, ¿no? Entonces siempre te haces cosas diferentes. By the way, esta historia se la conté hace poco a Jorge, mi hermano, el mayor, el que es el mejor médico que ha pasado por esta institución, y se indignó, porque me dijo, ¿por qué te dijo eso? Me dice, tú tenías derecho. Dije, pues mira, así es la vida es de circunstancias, ¿no? Bueno, me acuerdo el primer día que llegué a la escuela de veterinaria. Era a las 7 de la mañana, entrábamos a las 7. Yo trabajaba en aquel tiempo no eran antes, en una disco, entonces pues terminaba tardísimo. Pues, yo era el host, el que hacía que la gente bailara. Entonces, llego como a las 7:15, así, con mi pelito de futbolista mojado hasta acá, una camisa, nunca se va a olvidar, un azul así como Relámpago, Cacharel, que eran las marcas, unos pantalones Sergio Valente así apretadísimos y suecos de madera, con suecos de madera. Llego al salón y en cuanto abro la puerta, en esa primera generación entramos 60, después se fueron saliendo y terminamos como 19, pero en cuanto abro la puerta, el salón olía. Siempre he sido hipersensible a los olores, pero evidentemente varios de mis compañeros de generación que eran de León tenían sus establos y sus granjas de cerdos en León. Entonces ellos habían ido a ver las vacas antes de ir a clases o a ver los cerdos y el salón ya te imaginas a lo que olía. Ellos estaban acostumbrados a ese olor, yo no. Entonces entro y me voy hasta atrás, me pongo así junto a una ventana y hasta sacaba la cabeza así. Yo decía, yo no puedo con esto. No, o sea, dije, no, definitivamente ya mañana no voy a venir. Sin embargo, mis compañeros, al Ernesto Dávila y un compañero que también venía de Lux conmigo, me decía, no hombre, quédate, te va a ir bien. Y al regresar... Te acostumbras al olor, te ponemos acostumbras, incienso, ¿no? O algo. Era un segmento de 2 horas de clase, después un receso de 10 minutos, después otras 2 horas, después un recreo. Entonces, al llegar del primer receso, me paro enfrente con mis suecos de madera que hacían mucho ruido al caminar, nunca se me olvida. Perdóname, doctor, pero es que sí batallo mucho para imaginarte con todo el outfit. Bueno, pues a ver, eran los 70. No, está bien. Entonces, llegaste. Llego, me paro en medio. Las escuelas de antes siempre tenían como un tapanco junto al pizarrón, ¿no? Para que el profesor estuviera arriba. Entonces me paro y les digo, oigan, de donde yo vengo la gente se baña. Dije, el salón huele horrible. Y afortunadamente, o sea, me empezaron a aventar papelitos. Y desde ese día yo fui la sexy. O sea, en la escuela yo era la sexy. Bueno, ya. Como aguanto que me pongan apodos, soy duro para poner apodos, pero aguanto si me los ponen, entonces la sexy. Pues no. Y doctor, con todo respeto, pero también te lo buscaste. Pues sí, pero no pasa nada. Okay. Y el maestro se levanta y me dice, oigan, su compañero tiene razón. Me dice, el salón huele muy mal. Dice, y ser veterinario no es estar permanentemente embarrado de suciedad animal. Me dice, es algo completamente diferente y lo tienen que empezar a ver desde ahora. Me sentí como apoyado y bueno, ya todo el mundo se burlaba, me hacía bullying por el olor, o sea, pero fue muy divertido. Pero por otro lado, era tan fácil la escuela que me permitía trabajar en la disco, jugar fútbol, echar reja, así le decimos en León a tener novio, ir a echar reja y hacer toda mi vida. Entonces dije, no, aquí está súper bien, está fácil. Y fueron pasando los años, y un día terminé la carrera y era veterinario, lo disfruté muchísimo, pero en cuanto pude zafarme de esa parte de tratar con propietarios y apareció San Congreso de León, ¡pum!, me pude zafar de inmediato. Pero mucha gente me dice, es que imagínate si hubieras estudiado un tema relacionado con organización de eventos. Le dije, no hubiera pasado todo esto que pasó.
esto que pasó con el Congreso de León es porque ser veterinario te forma una mente ecléctica. Ves tantas cosas, ves tantos mundos, tantas anatomías, tantas ciencias diferentes, que tu mente tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, especialmente si tienes cultura general. Yo vengo de una familia donde leíamos, o sea, yo entraba al baño y si no había que leer el papel del baño, Kimberly Clark, carretera San Rafael, kilómetro 4.5, había que estar leyendo algo, ¿no? O sea, siempre fuimos lectores ávidos. En la casa había todo lo que podías imaginar para leer. De Navidad nos traían libros, también juguetes, sí, ¿no? De Santo Reyes nos traían libros. Perdón si alguien no sabe que los Santos Reyes, ya lo dije. Sí. Hola, niños futuros veterinarios, ¿qué creen? Pero la realidad es que estudiar veterinario y tener cultura general es una combinación maravillosa. De hecho, y a mí me gustaría preguntarte que eso pasa a la siguiente pregunta de esta conversación, porque dices, bueno, pues en el momento en el que te empezaste a zafar y apareció el Congreso Veterinario de León, pues te fuiste por ahí. Y es en los últimos años algo que ha crecido mucho, ha crecido reconocido bastante fuerte. Pues ahorita se dice muy padre. Y parte de la conversación que tenemos ahorita del todo caemos es preguntarte de esos retos, de esas dificultades, si nos puedes compartir un poco sobre cómo fue el emprender lo que ahora haces y qué nos puedes compartir de esa experiencia. Pues no tenía la más mínima idea, la más mínima formación, pues solo veía yo los congresos, imagínate, el Congreso Veterinario de León cuando nace era el cuarto de importancia en México porque solo había 4. O sea, si hubiera habido quinto, hubiéramos sido el quinto. Había un congreso muy importante que era el Congreso de Ambepe en Ciudad de México. Había un congreso que era muy regional, pero muy fuerte en el norte, que era, creo que se llamaba BIMBEP, algo así se llamaba la asociación, ACBAM, algo así, que era súper fuerte, muy regional, pero súper fuerte, con mucho patrocinio. Después estaba la gente de Jalisco que hacía su congreso en Puerto Vallarta. Y luego estaba León, pero estábamos a años luz. El tema es que todos esos eventos estaban regidos por un colegio, por una asociación. La toma de decisiones era mucho más difícil y se reinventaba cada 2 años. Y además, como es una cultura muy recurrente en los colegios profesionales, es que el que llega siempre piensa que el que estuvo antes era muy tonto, ¿no? Entonces, nunca hubo una cultura en los congresos organizados por colegios de mantener una línea. La ventaja que tuvo León es que yo tomaba todas las decisiones. Me podía equivocar o podía acertar, pero no tenía que consultarlo con nadie. Eso hizo una gran diferencia. Eso hizo una gran diferencia y después no estorbarle, por supuesto, y darme cuenta en algún momento, después de 3 años de perder, yo creo que tomé una decisión ahí interesante cuando dejé de cobrar. Después de 3 años de perder, dije, a ver, no voy a cobrar. Cuando todo el mundo me recordaba que tenía que cobrar más para no perder, decidí no cobrar y eso fue un tema completamente disruptivo que cambió la historia de la educación continua en América Latina. Entonces, el darme cuenta que tenía algo en mis manos, que no sabía qué era, pero que sabía que estaba ahí, y el no estorbarle, creo que fue muy meritorio. Me di cuenta de lo que el mercado necesitaba, lo que el mercado quería, y permití que el mercado convirtiera al Congreso de León en lo que ahora es. Yo, de hecho, o sea, nada más para ahondar un poquito, me quedo con, ¿te diste permiso? Porque aparte tenías el permiso de equivocarte. De darte cuenta cuando no debías estorbo, o sea, cuando podía ser como un bloqueo al avance de esto, pero sí, nada más por entender bien, ¿cómo estuvo eso de no cobrar? Mira, después de 3 años de perder dinero, un día iba manejando a Guadalajara y yo decía, ¿pero por qué pierdo? Entonces dije, a ver, cobro $600, ¿no? Porque eran $200 en aquel tiempo.
los congresos en México eran caros. O sea, yo era el más barato y cobraba $200. Yo decía, pero en el coffee break y la cena de gala se lleva el 70% de esos 600 pesos. Dije, y con todo y eso, el último año había perdido 12,000 pesos y todavía tenía otros 18,000 para perder. Entonces dije, a ver, en mi lógica tonta, antinegocios, dije, a ver, si no doy café y si no doy cena, voy a perder los mismos 12,000 pesos, pero no bajo. Y Lalo Rojas, que era en aquel tiempo el gerente de animales de compañía de Valle, cuando me platico la idea, me dice, pues yo no creo que funcione, pero pues por si funciona, Bayer tiene que estar ahí. Y así fue con los demás laboratorios. Te pongo un ejemplo, cuando tomé esa decisión, pasamos de 125 personas a 450. Ahora estamos acostumbrados a los congresos en donde van miles de personas. Antes el congreso de Ambepe, que era el líder, tenía 300 personas. O sea, era un mercado completamente diferente. Y así, un cambio importante fue que no iba a cobrar, pero tenían que estar becados. Pero las becas las daban las compañías. Entonces, en un momento donde no había internet, ahora es facilísimo todo, pero en aquel yo a las compañías les daba las becas físicas y las compañías fueron mi mejor promotor porque iban a las veterinarias y le daban una beca al veterinario. Luego el veterinario me la mandaba por fax. Yo llegaba a la casa en la noche y había así metros y metros y metros de hojas de fax, ilegibles la mayor parte, chuecos, todo, pero bueno, esas eran nuestras famosas becas. Pero para los millennials que nos están escuchando, miren, fax. Bueno, googleenlo y ya sí. Vemos qué onda. Pero un tema que fue, ahora lo veo y fue un riesgo tremendo, pero en mi idea, mi cabeza brillante, se dice, a ver, ¿y si lo que me voy a gastar de café y de cena, compro un coche y lo rifo? Dos de muy buenos amigos, no éramos socios, eran 3 personas, lo organizábamos, Carlitos Maldonado y Javier Santos. Les dije, oigan, voy a comprar un coche y lo voy a rifar a los que vayan, solo por ir. Y me dijo, a ver, güey, perdemos 8, 9 mil pesos, está bien, con eso vamos a perder hasta la camisa, te queremos mucho, te seguimos apoyando, te acompañamos, pero es tu problema. Dije, sí, hombre, no hay bronca. Y me acuerdo en un modelo 1999, un Volkswagen Jeans, que estaban pintados como si fueran un pantalón de mezclilla, sí, azul, sí. Y te rifé un coche, estaba loco, no cobraba. Y rifabas un coche, y ahí descubrí que, contrario a lo que piensa la gente, que una cosa que no tiene costo no vale, ahí descubrí que la mejor ecuación que hay en el mundo es algo que tiene mucha calidad y que casi no cuesta o que no cuesta. Contrario a lo que todo el mundo decía, que si algo no cuesta, no va, es corriente o no sirve o no tiene calidad, como el burro que tocó la flauta. Ese fue un tema completamente disruptivo. De hecho, hay uno de los padres de la disrupción hace poco en un Wobby que tuvimos y tuve la posibilidad de cenar con él, me decía si podía utilizar mi caso como un ejemplo para su libro. O sea, él se llama Clayton Christensen, y yo le decía, pues es que yo nunca me hubiera podido imaginar que lo que estaba haciendo era disruptivo. Ahora sabemos lo que pasó y imagínate, un congreso de ser el 4º de México sin tener el apoyo de un colegio, de una asociación, sin tener un valor curricular que ofrecer ni nada, convertirse de nada a ser en el más grande del mundo, pues algo tuvo que haber pasado. No, y que fue ese tema disruptivo. Ahora, de hecho, antes de pasar a la misma pregunta con el doctor Nicolás, una de las cosas clave que me gustaría que nos compartieras, el Congreso nace, disruptivamente crece, hoy es
el más grande e importante en este género. ¿Qué buscas lograr o qué busca el Congreso lograr? ¿Cuál es el reto que quiere cumplir? ¿Cuál es su misión? Mira, seguramente lo que sigue, quizás si no hubiera habido pandemia ya hubiera pasado, se va a vender. Los negocios ahora se crean para eso, para venderse y que sigan generando valor en manos que tienen una proyección internacional. O sea, yo tengo una producción, una proyección regional latinoamericana. Yo creo que ya muy pronto, si no lo hacemos nosotros, tiene que llegar alguien que le dé una proyección mundial. Entonces, o sea, ahora que durante la pandemia, de hecho, si no hubiera habido pandemia, seguramente en este momento yo no podría hablar a nombre del Congreso de Veterineros de León, porque ya estaba todo hecho, estaba todo firmado. Bueno, esta pandemia impuso pausa en varias cosas, pero yo creo mucho en los dichos de las abuelitas de que cuando te compran, venden. Entonces, o sea, creo que lo que sigue ahora, esta fue una de las industrias más golpeadas, el tema de las exhibiciones y los congresos por la pandemia, pero yo creo que lo que va a pasar en los siguientes años es que vamos a seguir proyectando la marca hacia el exterior, que vamos a generar eventos de especialidad dentro de México para no tener conflicto de intereses cuando vendamos, y que seguramente en no más de 10 años esto va a cambiar de manos, algún fondo de inversión o alguna compañía nos va a comprar. Y para seguirlo exponenciando. Así es. No, y es una visión de negocio muy importante, y de nuevo para la gente que nos escucha, pues es no nada más esa vocación, sino que la vocación sea rentable, sustentable y que haya una derrama no solamente propia, sino también para la comunidad. Doctor Nicolás, también otros temas de los que debemos hablar, pero la pregunta es la misma. De lo que hoy haces, ¿qué nos puedes contar que ha sido un reto que has tenido que saltar? Mira, totalmente lo opuesto a César en este sentido. Yo, lejos de sentir esa, vamos a decir, aversión inicial para moverme a través de ese cruce de montañas que hablábamos antes, yo verdaderamente era un apasionado de los perros y los gatos de entrada. O sea, mascotas todo el tiempo y adicionalmente tan apasionado. Y arañas, dijiste arañas. Aparte, porque bueno, me gustaba toda la parte, digamos, insectos, particularmente arácnidos. Con las arañas yo no. Sí, no, es fabuloso. Te invito a que lo explores. Por favor, no. Pero lo que mencionaba es, a tal punto que generó una ligera demora en mi graduación, porque yo solo estudiaba de pequeñas especies. Si ustedes, no quiero ir contra los esquemas académicos, pero es bastante absurdo que nuestra división académica se genere tan tarde cuando verdaderamente quien se dedica a la producción versus quien se dedica a un modelo afectivo como es el de la medicina de pequeñas especies, cursen 5 años casi de la mano, ¿no? Cuando el otro es un modelo productivo, ¿sí? Como puede ser el ganado lechero, la cría o la pastura, etc. Entonces, el primer punto es ese. Eso me generó cierta demora. Sin embargo, siempre fui un tipo expeditivo. O sea, para mí, lo otro que me pasó, recuerdo ahora que te decía lo del perro golpeando la puerta, sin embargo, a mí era el Nicolás, anda a hablar con el propietario. A mí me encanta hablar con la gente. Digo, es algo que me gusta hablar, me gusta charlar, ya lo he visto, estuvimos hablando 4 horas acá, otras 4 horas con vos hoy desde que llegamos. Me gusta hablar y seguramente hablaremos después de esta sesión. Entonces, una de las cosas que me empezaron a pasar es que yo iba a todos los domicilios y los propietarios, llamémoslos difíciles, me tocaban a mí. Eso empecé a explorar una parte que nunca supe que me gustaba de la medicina veterinaria, que era el contacto con el pet owner, con el propietario de la mascota. Cosa que no sé cuántos veterinarios tal vez compartan conmigo. Creo que en líneas generales lo que sucede es que nos vamos desgastando de eso. Recuerdo momentos muy álgidos en ese sentido. ¿Qué me pasa a mí? Todo lo contrario. Yo empiezo a ver la posibilidad de transicionar de esta montaña que era la medicina interna a la industria como una probadita al principio, como ver de qué se trata. ¿Por qué no? Salirme del statu quo. Eso es algo personalmente que digo, es una invitación para mí permanente, moverme del statu quo. No puedo seguir mucho tiempo haciendo lo mismo. Y en ese momento
era muy complicado pasar de esa montaña a la otra porque verdaderamente no era que llevaba 1 o 2 años. Yo ya llevaba casi 10 años en ese hospital, viendo 25 pacientes al día. Ustedes saben, los que tienen hospital veterinario, lo que implica ver 25 pacientes al día. Me acuerdo que hago una primera aproximación porque dije, voy a probar el mundo corporativo. Sin embargo, soy un tipo que los que me conocen fuera de cámara y a veces dentro de cámara, soy un tipo que no uso zapatos, no me gusta la corbata, vivo en un mundo corporativo, todos me conocen, soy un tipo que soy bastante en algunas cosas anti-establishment. Pero bueno, recuerdo que en aquel momento tenía esa fascinación de entender qué había del otro lado. Y estando en la última, no sé, ¿hay estudiantes acá? ¿Estudiantes de medicina veterinaria? Hay un estudiante por allá, un par de estudiantes. Siendo en el último tramo de la carrera, me acuerdo que proponían la opción de entrar como becario a la compañía. Y yo me acuerdo que empiezo a pasar las fases. Pero claro, yo iba impecable con todo, el traje, todo. Llego y me acuerdo que en la entrevista final, que era con el director general de la misma empresa que representó hoy, que es Royal Canin, te hablo antes de entrar, 2 años antes, como estudiante todavía, cometo un grave error, no me doy cuenta y me siento en el sillón de él, en la silla de él. Ese es un grave error, digamos. Me senté en la silla, me equivoqué de silla. Digamos, no es un buen comienzo para una entrevista. De entrada, no. No. Te lo digo yo como recursos humanos, creo que fue un error. Pero además, las sillas eran iguales. Te quedó una ventaja. No. Y aparte me senté como si fuera el jefe. Creo que eso tampoco estuvo bien. Perfecto. Pero bueno, siguiendo con el tema, ya venía con ese cosquilleo, ¿no? Pasa esa situación en la cual me recibo, empiezo el ejercicio fuerte de la profesión, ya muy inmiscuido en el hospital donde trabajaba. Y me acuerdo que algo que fue totalmente transformacional, que es que justamente esta empresa, que es Royal Canin, ingresa a Argentina con los productos que hoy conocemos como de veterinary diet o medicados, que son dietas básicamente que están formuladas para tratar padecimientos o ser coadyuvantes en la terapia, ¿no? Y era fabuloso. Yo estaba en el hospital, estaba orientado a reproducción y nutrición dentro del hospital y tenía una empresa que me estaba dando sacos todos los meses, que me pagaba los estudios de todos los pacientes con la sola condición que yo le dé el saco y haga el tracking, el registro permanente de cómo iba la evolución de ese caso. Solo tenía que hacer eso. ¿Sí? Era como un deal, un trato. Fabuloso. Eso me terminó de marcar. Y en un momento sale, me acuerdo, un aviso, decías, del fax. ¿Vos comentás lo del fax? Sale una vez en el periódico. Y me acuerdo que había cosas, digo, falta mi foto. O sea, para los millennials, periódico. Un periódico. Déjenles platico. Okay. Sale un aviso en el periódico. Googleenlo. Y decía, 30 años, en ese momento los tenía, ya no los tengo. Decía perfil comunicacional, decía, les voy diciendo cosas, una cosa bastante llamativa, te lo mencionaba antes, no menos de 5 años de experiencia en clínica de pequeñas especies. Y eso parece que no, pero automáticamente saca de la lista a un montón de gente. Sí. Porque quien tiene más de 5 años... Y es un sector muy particular. Sí, nadie que lleva 5 años en clínica de pequeñas especies le interesa cruzar esa montaña, probablemente, o tal vez no tiene las competencias. Podría pasar en cuestiones comunicacionales, porque son 2 competencias totalmente diferentes. El punto es que yo amaba lo que hacía, y para cómo me iban a pagar menos si me movía. Pero quería salir del statu quo, quería ver, y me acuerdo que empiezo a ir a las entrevistas como quien no quiere la cosa. El puesto era un puesto de contribuidor individual, era asesor técnico en aquel momento, te hablo casi 20 años atrás, y era una doble sensación cuando iba a las entrevistas, porque la sensación era como, si quedo, qué bueno, pero si no, qué bueno, porque vuelvo a donde yo quiero estar. Yo no quiero irme para allá. ¿Qué cosa paradójica y perversa, ¿no? En cuanto al propio manejo de uno mismo, pero finalmente el resultado final de ambas cosas me llevaba a algo que me iba a complacer y me iba a decepcionar a la vez. Empiezo a pasar y me acuerdo que llego a la entrevista final con un puesto que era en ese momento, me entrevista un puesto de directora, que era, me acuerdo su nombre, la doctora Julieta Zanovi, que era la directora de comunicación científica.
Y yo particularmente le atendía al perro, casualmente. Uno de los hospitales de referencia, estábamos en la misma zona, le atendía el perro. Que no me había ido muy bien con el perro, para serles franco. Tenía una enteropatía perdedora de proteínas en un Rottweiler. ¿Tengo que aclarar algo más para los veterinarios? Nefasto. O sea, nada más en tu historial de entrevistas te sientas en la silla equivocada, atiendes al perro y te va mal. Sí. ¿Tú no estabas hecho tú para las entrevistas? No, Ok. no. Y creo que todavía me pregunto si lo estoy hecho. Y entonces, cuestión que pasa esta última entrevista y me dice, mira, Nicolás, te voy a ser muy franco. Yo no te veo vos acá. Esto es un proceso. Hace 3 meses que estamos con esto y voy a reclutar a una persona que al mes me va a decir, me fui. Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tengo 2 años de gestión para que vos no quedes mal. Yo creo que el hígado va a seguir estando en el perro en el mismo lugar, el páncreas va a seguir estando en el mismo lugar. Y en líneas generales, a lo sumo, la parte diagnóstico-terapéutica puede moverse un poquito o modernizarse, pero me comprometí a eso. Y la verdad es que me encantó. Me encantó, pero me pasó algo que les quiero comentar. Empecé a tener un complejo de no ser veterinario. Empecé a sentir el complejo de, yo ya no soy veterinario, entonces ¿qué hacía? Atendía los fines de semana. Seguía atendiendo porque si no, no era más veterinario. Y después pasé a América Latina y el Caribe. Y ya viajaba de lunes a sábado. Por mi carrera, debo decir, fue vertiginosa. Digamos, pasar de contribuidor individual a los 30, cuando se empieza a los 20, como corporativamente, hoy estoy en un puesto directivo, fue bastante vertiginoso. Y después era, ok, no, ahora en América Latina atiendo aunque sea los feriados, sí, y los pacientes particulares, nada más, ¿no? Y que en aquel momento era mi esposa, también veterinaria, le iba pasando todo el resto. Y bueno, recuerdo esa parte, esa etapa, ese movimiento donde yo necesitaba seguir atendiendo perros porque si no sentía que dejaba de ser veterinario. Hasta que me di cuenta de una cosa, un día, que tiene que ver con una de estas partes de los retos. Uno de mis principales retos, uno era esta transición, pero el segundo reto era ser speaker y tener que bancarme, ¿cómo se dice acá? Aguantarme. Tener que aguantarme que la gente no me dé bola, no me pele, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque yo iba a hablar de un producto cuando yo sabía mucho más de un producto. Yo no quería hablar solamente de el producto que trata la diabetes. Yo realmente sabía cómo se maneja la insulina. Entonces, me parecía demasiado pobre esa aproximación en un principio y lo veía en la cara de los médicos veterinarios. Entonces me empecé a dar cuenta que yo no tenía, empecé a temporalizarlo. Solo tenía 3 minutos para cautivar a la audiencia. Es una gran desventaja que tiene una persona que representa una marca contra un ponente que viene con todas las credenciales. Tenía solo 3 minutos y en esos 3 minutos no seducía, de alguna manera, era hombre muerto. Entonces mis introducciones empezaron a ser, ese fue mi segundo reto, convertirme en un speaker referente en América Latina para lo que es una empresa, ¿sí? Entendiendo, pues, siempre haciendo esa salvedad. ¿Y cómo lo hice? Ese segundo reto, ¿cómo lo rompí? Empezando a hablar, siempre el inicio era, ¿cuál es el paciente que recibimos? De todas las charlas que yo daba, ¿cuál es el paciente que recibimos? Eso me pone en un plano de veterinario automáticamente. Y me di cuenta que podía dejar de ser médico veterinario, más bien que no estaba dejando de ser médico veterinario, todavía me sale el fallido, por estar ahí, que tal vez el approach era masivo, tal vez dejaba de tratar con un perro y tal vez lo hacía en forma en vez de directa, de indirecta. Y con una sola cosa que el médico veterinario se llevara de esa charla, de esa conferencia, yo me daba por hecho porque era aplicable indirectamente a los pacientes. Sí, tu práctica trascendía a través de otras personas, no de manera directa. Con una cosa, porque yo me recuerdo, siempre digo, con una cosa que me llevo, una de cualquier lado al que voy, es un montón. Si todos aprendísemos una cosa por día, seríamos Gardel, se dice en mi país, ¿no? Que es un tanguero muy conocido. Entonces, es uruguayo. Es uruguayo, pero es Gardel. Sí. Bueno, y entonces, no. Debates entre hermanos, países hermanos. Es verdad. Y el tercer punto, tal vez tercer reto que me tocó, este es un reto que no sé hasta dónde, tal vez los de la generación actual no se sientan y hasta a veces cuesta compartirlo, a la gente le da vergüenza, pena. Yo aprendí inglés de adulto en una multinacional. Es muy difícil. En un momento me acuerdo, tuve un apoyo que son las cosas que te hacen engancharte con la empresa en la que estás y defender la muerte, porque hay momentos críticos en la vida tuya como corporativo que si no recibís ese apoyo
tal vez tu destino hubiese sido otro. Recuerdo que hago mi carrera en América Latina y el Caribe, hasta ahí no había tanto problema, pero empecé a tomar contacto con lo que llaman el higher management, ¿no? Empecé a tener contacto y relación con otras personalidades donde ya el inglés era necesario para pensar en un poco más, en un puesto directivo, moverme a otros espacios de conexión y de diálogo. Pero me empezó a pasar que me empezaba a esconder. Yo me escondía porque no sabía idioma. O sea, no, toda esa parte comunicacional la mataba en mi carencia del idioma. Entonces la empresa tomó una decisión que hoy creo que es muy valiente y debo reconocerla. Creo que pasa poco y le agradezco a quien fue en aquel momento mi line manager, un francés llamado Fabien Alain, que me mandaron a estudiar inglés. Me dijeron, no te ocupes más nada, te vas a un lugar. Le digo, bueno, perfecto, me voy, digo, a Miami. No, a Miami no vas a hablar inglés, me dicen. Me dice, bueno, me voy a Sydney. No, pero en Sydney el inglés que vas a aprender no es el inglés. Entonces me fui a Vancouver. Me mandaron a Vancouver, que de hecho los únicos latinos eran mexicanos en general. No, es el único componente latino, es un lugar muy cosmopolita. Tuve 3 meses ahí y ese fue el tercer gran reto. Y yo no puedo decir que después de 3 meses sabía hablar inglés. Lo que sí puedo decir es que después de 3 meses me atreví a hablar. Y eso ya no te escondías, vaya. No me escondí más. Hablaba igual, era igual. Y lógicamente, ese no esconderme, la gente no está... Uno cree que la gente ve algo que en realidad no ve. La gente valora tu intencionalidad. Y bueno, lógicamente después 15 años de vida corporativa hablando todos los días, sigo siendo un perro rabioso hablando, pero digamos, lo hago ya cotidianamente como un hábito, ¿no? Entonces, eso yo te diría que son 3 grandes retos que han marcado mi evolución como profesional, que me han permitido crecer en la compañía, ¿no? Y de alguna manera, no sé si lo llamaría tropezones, pero sí lo son, porque el no atreverse, todas esas circunstancias que te estoy compartiendo, el transicionar de una montaña a la otra, esa sensación de desatención que al principio sentía por parte del profesional, romper contra eso, realmente fue una cosa muy, muy fuerte. Y fue lo que enfrentaste, que eso pasa a mi última pregunta de esta conversación, y quiero seguir en la línea contigo, porque esos fueron los retos que tú enfrentaste. Ahora, con lo que te tocó aprender, con lo que has vivido, con esos 10 años más los 20 ahora que has estado desarrollando junto de la mano con Royal Canin, ¿qué recomendaciones le tienes a esas personas que también están como en esos puntos en su vida, que dicen, oye, pues tal vez voy a ir a una entrevista que si me va bien, qué bueno, y si no, también, que tiene una necesidad de romper ese status quo? ¿Qué recomendaciones les tienes? Primero, nunca te sientes en la silla equivocada, lo primero que diría. Nunca dejes de intentarlo. Perseverancia, hoy hablábamos off the record acerca de la perseverancia. Creo que la perseverancia mata, no digo que no debe ser acompañada, ningún perseverante va a llegar solo con perseverancia, pero definitivamente con mucha perseverancia y con un talento potencial vas a llegar mucho más lejos que en la situación inversa, es decir, con un súper talento y sin perseverancia. Eso definitivamente. La actitud es, y lo he visto en posiciones que me ha tocado enfrentar, y cómo ver compañeros míos, tal vez alguno me está mirando de hecho, cómo me han ganado la posición, pero barriéndome de una manera fenomenal solo con la perseverancia, pero también la convicción de que era lo que querés. Ese es el otro punto, porque no es lo mismo, pero se unen. Es perseverar, pero si no está la convicción, no hay perseverancia. No podés tener una perseverancia sobre algo que no es convincente. Entonces, creo que la convicción, y después también, porque el tema finalmente, si bien está en letra más chiquita que el todos caemos, ¿no? En modo de pregunta está la palabra éxito. El éxito, tengamos cuidado con el éxito, ¿no? El éxito, el ego, hay una cuestión. El éxito es de mesa chica en realidad. ¿Somos exitosos dónde? ¿Dónde somos? Es una mesa chiquita. La mesa es mucho más grande y salís de ahí y lo que tenés para contar que te hace exitoso deja de ser exitoso. Con César hoy hablamos miles de experiencias
que nos hacen tan chiquitos y vulnerables en diferentes espacios que no tienen que ver donde uno es, entre comillas, exitoso. Entonces, quiero cerrar con esta parte porque el éxito está sobreestimado, el éxito es escaso, el éxito es circunstancial, es excepcional. Circunstancialmente ganamos casi siempre, de alguna manera, si entendemos al segundo puesto para arriba, perdemos. La mayoría de las entrevistas no las vamos a ganar, las vamos a perder. La mayoría de las maratones no las vamos a ganar, las vamos a perder, no vamos a ser el primero. Tenemos que aprender a lidiar con eso y no sobredimensionar aquellas veces que nos toca circunstancialmente ganar o tener éxito. Y lo otro, desde mi punto de vista, tal vez tuve algún momento, llamémoslo, de confusión en este sentido. Nunca mezclemos el éxito con la felicidad, porque no solo no van de la mano, sino que podría, sin temor a equivocarme, decir que se contraponen. Generalmente los modelos de éxito percibidos por la opinión pública, sea cual fuese el foro veterinario o cualquier categoría, no necesariamente gozan de una felicidad y por el contrario muchas veces hay personas que tienen una vida muy terrenal y la felicidad finalmente se compone de las cosas esenciales. En cambio el éxito nunca alcanza con lo esencial, se necesita algo más. Lo que quiero decir es que para que encontremos ese éxito al que aquí nos referimos, hay que hipotecar muchísimas cosas en la vida y hay que pagar costos. Simplemente eso le digo. Nunca cambien el éxito por la felicidad por el éxito, ¿no? Nada más. Ojalá hay que tratar de balancearlos. Hipotecar lo necesario. Hipotecar lo necesario, uno tiene que estar dispuesto a pagar un costo. Y lo otro, cuestiónense. Cuestionen al otro. Pero primero, antes de cuestionar al otro, hay que cuestionarse a uno. Porque primero, para hablar de alguien, yo soy de cuestionar, pero me mato a mí, me destrozo, en el buen sentido de la palabra, primero. Si no, no hay autoridad, no podemos tener autoridad para cuestionar si no tenemos... Eso para mí es otra premisa indispensable dentro del desarrollo profesional personal. En líneas generales creo que con esto te estoy dando después si surge en el Open Discussion algo más, gustoso de platicar, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor. Doctor César, recomendaciones, con estas vivencias que nos compartías hace unos minutos, con esta visión de negocio, con la trayectoria de cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo y los planes a futuro, ¿qué recomendaciones le tienes a la gente que nos escucha que puede estar en una situación similar? Mira, mi punto de vista es más humanista, porque, digamos, yo nunca he pertenecido a un corporativo, o sea, todo lo he ido desarrollando desde un punto de vista de una empresa familiar que fundamos y que se basa mucho más en tema de principios y sensaciones que en una vida corporativa. Hay algunos temas que tocó Nico que yo los veo completamente opuestos. Para mí el ego es una cosa maravillosa. Yo estoy aquí por mi ego. Y la gente es enemiga del ego y entiende que la humildad es una virtud. Y la humildad no es una virtud. La sencillez puede ser una virtud. La humildad, como la entendemos, no necesariamente es una virtud. ¿Y qué pasa con el ego? El ego tú decides si es el vehículo o si es el chofer. Si el ego es el vehículo y tú lo manejas, es maravilloso. No hay nada que más te dé seguridad, que te posicione, que te permita hacer cosas incluso para las que no estabas preparado, que conducir tu ego. Si permites que el ego se convierta en el chofer y maneje tu vida, entonces estás perdido, porque entonces solo eres un arrogante, presumido, que no tiene remedio. Pero el ego, y eso incúlquenselo a sus hijos, el ego es un elemento maravilloso. El ego, conducido de la manera correcta, solo genera cosas buenas. Y en cuanto al tema éxito, yo no veo éxito como un lugar. La mayor parte de la gente piensa en el éxito y piensa en un lugar. Ya llegué.
Yo creo que el éxito es el camino y que no hay exitosos permanentes. Hay días tremendamente exitosos y hay días de fracaso. Y los días de fracaso generan un aprendizaje maravilloso. No hay nada que te enseñe más en esta vida que equivocarte. En mi compañía, el equivocarse es un valor. Porque si te equivocas, quiere decir que lo intentaste. Esa es otra de las premisas de mi vida. Hay que intentarlo. Que de hecho parte de lo que comentabas al principio era darse permiso a equivocarse, porque hay gente que no se da permiso y se equivoca y no se da permiso ni de aprender de que se equivocó. Claro. Otro tema es algo que ha cambiado tremendamente. Es que el mundo ya no es de los que saben todo. Yo tengo una anécdota. Fuimos al Congreso Mundial a Singapur, Riyadh, Katrib, Chucho Paredes y yo, y después de Singapur les dije, oigan, nos vamos a ir unos días a Indonesia. Y estábamos aterrizando en Indonesia y Riyadh dice, ¿cuál es la capital de Indonesia? Le dije, Yakarta. Le dije, y de Bali donde vamos es Denpasar. Y me dice, ¿y tú por qué sabes eso? Dije, pues no sé, seguramente en geografía, en tercero de primario, cuarto alguna vez lo vi, como te puedo hablar de los grandes ríos y todo. O sea, estuvo en mi mente nada más ocupando lugar. La realidad es que no servía para nada, porque Riyadh sacó su teléfono, puso la capital de Indonesia y le apareció Yakarta. No tuvo que traerlo en la cabeza 50 años. El mundo que era de los sabelotodos, yo fui un sabelotodo porque siempre lo que me preguntaban sabía, y si no lo inventaba de manera que quedara que parecía que sabía. El mundo ahora es de quien tiene las preguntas correctas, porque la información está disponible en todos lados. Ya no es necesario que tú te sepas todo como antes. Ahora el mundo es de quien tiene las oportunidades correctas. Y estamos en un mundo maravilloso. Y yo soy un ejemplo de esto. Porque ya no son los grandes siempre ganándole a los chicos. Ahora somos los rápidos ganándole a los lentos. Esa es una gran diferencia. Antes, una persona como yo era imposible que compitiera en un mundo que estaba dominado por asociaciones, por grupos, por todo. ¿Cuál fue mi ventaja? Ser más rápido. Tomar decisiones mucho más rápido. Y finalmente, ahora que está tan de moda todo ese tema de innovación, de creatividad, entender que solo sirve si innovas y creas, si lo que hiciste genera soluciones. Ahora todo el mundo quiere innovar algo que no existe. Y ves a los muchachos preparando la aplicación que luego no sirvió para nada porque no tenía pies ni cabeza. Si yo le dijera, oigan, fíjense que yo entro a trabajar parado de manos, ¡ay, qué creativo! Pues sí, pero no sirve de nada. El único objetivo de la innovación y de la creatividad es solucionar problemas existentes de una manera diferente. Y concentrarnos en lo corto. Una de las cosas por las que duermo tan bien es porque cualquier cosa que no esté en mis manos solucionar, no me importa. Y me dice, es que la guerra de Ucrania, pues pobrecitos, pero yo no puedo. López Obrador, yo no lo puse, yo no lo puedo quitar, no puedo hacer nada. No le dedico ni 2 minutos de mi vida. Todo, los pobres perritos en la calle, los pobrecitos, me dan mucho pesar. Yo no puedo hacer nada para sobrevivir. Sin embargo, todo lo que esté en mis manos resolverlo, no me preocupa. Me ocupa, porque está en mis manos y lo puedo resolver. Y este tema de pensar en grande, pero enfocar en pequeño, hace una gran diferencia. Porque todo el tiempo estás concentrado en cosas en donde puedes impactar y en cosas que puedes solucionar. Yo creo firmemente
y antes estábamos, y que la fundación no sé qué, y el fideicomiso no sé qué, ahora todos esos apoyos mejor van para la gente que trabaja conmigo, en donde yo realmente veo cómo sirve y cómo funciona. Entonces, yo creo que con mucha frecuencia queremos complicar cosas que son muy sencillas. Este mundo es mucho más sencillo y mucho más fácil de lo que pensamos, pero vivimos en el pasado y eso nos genera depresión, o nos vamos demasiado al futuro y eso genera angustia. Cuando vives en el presente y entiendes que lo único que puedes cambiar, que lo único donde puedes impactar es en el presente, duermes como bebé. Me quedo, de verdad, y muchas gracias por eso, porque me quedo con el enfoque, me quedo con la perseverancia que decíamos ahorita, con ese sentido de trascendencia, con no dejar que nuestra mente se ocupe de cosas que no están bajo el control, y que no generen ni depresión ni ansiedad, sino que estemos trabajando con lo que tenemos enfrente. La diferencia de lo que podemos hacer ahorita y lo que no podemos hacer. Muchas gracias por eso, doctor. Vamos a pasar ahorita a preguntas. No sé, de entrada preguntaría si tenemos, bueno, nada más preparar si tenemos preguntitas en línea, y creo que tenemos preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta de aquí que quiera hacer? Sin compromiso, si no me arranco leyendo ahorita algunas. Vamos a arrancar con las que tenemos en línea. Pregunta abierta para cualquiera de los dos. Nos dice Fabiola Castellanos: si pudieran cambiar alguna decisión que han tomado, ¿lo harían y por qué lo harían? El que quiera compartir algo, cambiar alguna decisión. Yo sé que lo de vivir en el pasado es depresión, pero bueno, Fabiola nada más quiere saber. Fíjate que quizás solo me arrepiento de 2 cosas en mi vida y no las puedo hacer públicas. Pero no creo que el arrepentimiento sea... o sea, ya lo pasado, no me interesa, como diría el príncipe de la canción. Ya, se quedó. O sea, se quedó atrás. Ahora, si no aprendes, pues entonces no sirvió de nada equivocarse y todo eso que cambiaría. Sí, claro. De acuerdo. En mi caso, yo identifico definitivamente cosas que no volvería a hacer de la misma manera. Sin embargo, no me arrepiento de haberlas hechas, porque si, digamos, soy quien soy con ese back, con esos errores, con esas decisiones que tomé en su momento, son las que forjaron mi plan de recuperación. Entonces, de alguna manera, creo que no, comparto en esto con César, no hay arrepentimiento. Definitivamente hay decisiones revisables que, si hoy tuviera que pasar por lo mismo, seguramente lo haría de una manera diferente. Sí, igual. Fabiola, no pierdas el tiempo pensando en el pasado. Aprende, es todo lo que hay que hacer. Tengo otro comentario y de hecho me gusta la pregunta, porque más allá de hacerlo controversial, creo que en fibras bastante sensibles. Pero en su experiencia, ¿qué recomendaciones, o incluso desde perspectiva, porque tal vez no es así, esta persona considera que las mujeres han tenido de alguna manera alguna desventaja en un mundo o en una sociedad que está en camino, esperamos y trabajamos todo eso, a dejar de ser machista, pero qué recomendaciones le dan a las mujeres que también pues están buscando desarrollarse en su ámbito, en crecer, en crear, y que a veces se han topado con algunos obstáculos por ser mujeres? Si quieres, arranco esta yo. Primeramente, efectivamente es así. Es una gran realidad, históricamente hablando, es una realidad que se está empezando a transformar, también lo estamos viendo. Pensemos simplemente en nuestra infancia, hay cosas que hoy pensamos en cómo educamos a nuestros hijos y las permisiones que tenían nuestros padres hacia cuestiones de reprimienda, que hoy serían imperdonables, o incluso y ya no hablemos de nuestra infancia, hablemos de 5 o 10 años atrás, en el trato a la mujer, específicamente, que es la pregunta. Entonces creo que
hoy estamos ya transformándonos en este sentido. Hay una parte que está fuera del control de la mujer, que la sociedad tiene que accionar, todos tenemos que accionar, y hay otra parte que está dentro del control de la mujer, que también tiene que accionar. Entonces, en este sentido, creo que sí hay un poco en esto que decía César antes de lo corporativo versus lo no corporativo. Creo que algunas empresas como el Grupo Mars, por ejemplo, a la cual pertenece Royal Canin, están con programas de inclusión y diversidad muy marcados, que finalmente terminan permeando en las personas que somos parte de eso, ¿sí? Cuando digo muy marcados, me refiero a velar, a hacer evidente esta diferencia, reconocer ese gap, reconocerlo, no decir que está en la sociedad, verlo internamente dentro de la organización. Creo que particularmente si hacemos por un segundo, y luego voy al consejo que pide quien nos... Héctor, creo que finalmente si lo llevamos un poquito a nuestra categoría es paradójico, porque posiblemente sea una de las profesiones donde, sobre todo en la orientación de pequeñas especies, donde la brecha entre el hombre y la mujer está menos marcada en lo profesional. De hecho, digamos, mayormente y cada vez más hay más mujeres egresadas. Yo veo lo que noto en la práctica profesional, porque finalmente como director de una organización estoy cerca de las clínicas y veo que hoy la mujer recibe un muy buen trato dentro de las clínicas veterinarias, y diría que muchas veces es la más elegida por los propietarios, pero finalmente la veterinaria no es el reflejo necesario de lo que sucede en el mundo. Entonces, la respuesta es sí. Estamos haciendo un montón de cosas muy evidentes, muy claras, un plan muy robusto, creo que en América Latina estamos aparte un paso atrás, desafortunadamente. Entonces todas estas acciones son un atenuante no suficiente, pero que es un buen primer paso. Y el consejo es, se habla mucho, no sé si escucharon, del famoso techo de cristal, ¿no? O sea, y ahí es donde tal vez la mujer tiene que accionar un poco, es también acompañar el movimiento en sí podemos, sí somos parte de este movimiento, y romper ese techo de cristal. Es decir, el cielo es el límite, ¿no? Y pienso que esto es algo que poco a poco se está empezando a permear. Entonces yo creo que viene un poco por ahí, darle ese espacio, esa posibilidad, y que la mujer decida y tenga la convicción también, a su vez, asociado, todo en un mismo contexto, de tomarlo. O sea, en los dos puntos es la sociedad, hombres y mujeres, va a participar activamente, y la mujer en particular es, pues, lo que estuvimos diciendo hace rato desde el principio, es creérsela, es hacia adelante. ¿Algún comentario, doctor? Mira, yo creo que el talento no tiene género. O sea, me queda claro, o sea, yo me armo mi Cesarlandia y mi isla en donde todas mis mujeres, mamá, hermanas, parejas, colaboradores, son gente súper empoderada, súper trabajadora. Nunca no me toca sentir en ese contacto directo a una mujer que se pueda sentir víctima de una discriminación por género. Pero sé que fuera de Cesarlandia eso sucede muchísimo. Y desafortunadamente son temas culturales que nos superan y para los cuales a nosotros no nos formaron. O sea, me queda claro que nosotros estamos aprendiendo todo ese tema de género con las nuevas generaciones y con la importancia que le dan eso. Yo de repente platico con compañeros que se les hace ridículo y digo, es que es ridículo por la óptica como nos lo enseñaron a nosotros, que lo veíamos como normal. Pero el mundo es completamente diferente. Ahora, a mí me cuesta mucho trabajo, particularmente, dejar de pensar en el papel de proveedor. Yo nací para ser proveedor. Puedo aceptar que cualquiera sea proveedora, pero me cuesta mucho trabajo a mí esos, digamos, roles que vi, por ejemplo, con padre o madre, de un padre súper educado, súper cariñoso, y una madre súper esforzada, chambeadora y pero que siempre era como el papel del jefe de la casa y la encargada de la familia, ¿no? O sea, la gente de mi edad, tenemos eso. Y no somos culpables en ocasiones
de tener ese tipo de comportamiento. Porque fue la manera como nos educaron. Ahora, eso no es pretexto para no entender que el mundo cambió, que las estructuras cambiaron por completo, pero también que no debemos de abusar en donde solo el género, cualquiera que sea, haga la diferencia. Creo que de una u otra manera estamos hechos a imagen y semejanza, y creo que tendríamos que estar en un punto de igualdad en donde el género solo fuera una circunstancia. Creo que el mundo ideal así debería de ser. Y de hecho, pues sí, como la recomendación es eso, es exigirlo que así sea. Perfecto. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta, comentario? Nadie de los presentes aquí. Ok, de hecho hay una última pregunta. Mi estimado Alexis Valadez, que nos saluda desde, y así lo pone, el puerto Jaibo de Tampico, Tamaulipas. Saludos hasta Tampillark. Le puedo decir Tampillark porque yo vivía ahí, entonces está bien. Tiene una pregunta muy particular, quiere drama, Alexis, porque dice que si le pueden contar una situación que los ha llevado al límite, de esas que quieres llorar. Saludos. Ok, entonces quiere drama. ¿Alguien le quiere contar alguna historia express a mi estimado Alexis? A ver, yo tengo de mi etapa, a ver, las historias que tienen drama en general tienen que ver más con la vida personal que con la vida profesional. Creo que cuando uno verdaderamente pasa por una vicisitud personal realmente jodida, cualquier vicisitud profesional pasa a ser manejable y solucionable, ¿no? O sea, tiene que ver con una cuestión de contextualizar. Ahora, si lo llevamos al plano profesional, definitivamente me tendría que retrotraer a mi etapa como médico veterinario, haciendo como practicante de medicina interna. Yo atendía aproximadamente entre 20 y 25 casos por día, pero hay 5 que me acuerdo su nombre, su edad, el género, y me acuerdo del rostro de los propietarios. En esos 5 casos, si yo hubiera hecho las cosas diferentes, estoy seguro que esos pacientes posiblemente, no sé si hoy, pero en ese momento hubieran podido tener otro desenlace. Los tengo bien identificados, sé exactamente dónde pude haber, dónde no tuve la lucidez para mandar una prueba en ese instante y ya después fue tarde. Estoy hablando de 3 perros y 2 gatos, 2 felinos en este caso. No sé si es drama, pero sí les puedo asegurar que todavía me acuerdo de las circunstancias, y en aquel momento sí, era motivo para mí se me arruinaba la semana, porque lo peor de todo esto es que mayormente estos propietarios me agradecieron. Eso es lo más doloroso. Porque el compromiso siempre estuvo, pero lo más doloroso es el agradecimiento detrás del error. Es recibir el agradecimiento. Todavía tengo algunas cartitas, digamos, de la foto del perro firmadas por los propietarios. Y es como un puñal, ¿no? Porque finalmente el error estuvo, involuntario, pero estuvo. Y no me lo perdono. O sea, no sé si le di drama a Alexis. Yo creo... Si tengo que llorar... No. Yo creo que sí. Tanto, pasó hace mucho. Mi drama sí es drama. Laboral. No me quites el mío tampoco. No. Es que es diferente, Nico. Imagínate, César Morales con 5 años. Porque todo en mi casa pasa por Jorge, mi hermano. Yo estaba en sus hombros y Blanca, mi hermana, le pica las costillas y me dejan caer y me fractura el cráneo. Estoy en coma 2 meses. O sea, con todos los pronósticos en contra. Mi papá era médico del hospital y eso generó que pudiera llegar a un lugar donde había oxígeno y me entubaron y eso. De lo único que me acuerdo así de ese momento era de cuando me sacaban líquido cefalorraquídeo para las pruebas. O sea, no tengo una memoria, ni siquiera dolor o algo, nada más me acuerdo velado que me ponían en la posición en que me ponían para sacarme líquido cefalorraquídeo. Pero a mi mamá le decían que pues si vivía iba a estar paralítico o
sea, con un montón de problemas, o ciego. Dice mi mamá que decía, no, que se muera. Este está loco, o sea, paralítico, ciego, no se va a poder mover. Decía, no, Diosito, si se va a quedar así, mejor llévate. Además, me fue muy pragmática. Pero, pues no, resulta que un día desperté, pero la cantidad de tics que tenía, y no podía articular palabras sin tartamudear. O sea, mi tartamudeo era, no podía ni hablar. Éramos 7 hermanos. ¿Ustedes creen que terapia de lenguaje en aquel tiempo no existía? En aquel tiempo la disciplina en la casa era mi mamá, en la noche nos contaba que estábamos los 7 y listo. O sea, no había ir al karate y a clase de dibujo, mucho menos a terapia de lenguaje. Entonces era, mijo, pues eres al más rápido, estás tartamudo, pero eres inteligente. O sea, uno se lo tenía que resolver. Y me lo propuse. Y además, como 4 meses después, tuve una convulsión. Y yo dije, si les digo, me van a dar medicina. Y como 1 año después tuve otra. Y me la guardé porque con mi angustia dije, seré epiléptico, soy bien chavito, pero en la casa todo el tema era médico. O sea, y uno de mis amigos de la cuadra tuvo una epilepsia tan tremenda, todavía vive, Fabián, pero pues es como un zombie, ¿no? O sea, las medicaciones que le dan para que no tenga crisis, lo perdieron en la vida. Yo decía, si les digo que me dan convulsiones, me van a dar medicina. Finalmente descubrí que siempre estaba jugando y corriendo y que había en aquel tiempo un medicamento que se llamaba Magnopirol, que era para la fiebre y el dolor, y tenía una dipirona rara, y realmente lo que me daba las convulsiones era el componente de eso. O sea, no tenía epilepsia, ni tenía nada, pero yo no podía ni hablar. De hecho, mi mejor amigo es cuando entramos a secundaria, siempre en escuelas de jesuitas, cuando llegan de otra escuela, los presentan y los suben, y ahí viene fulanito de toda la escuela, y en cuanto se para Mauricio Gutiérrez de Velasco a hablar, era más tartamudo que yo. Dije, con este me voy a juntar y se me va a notar menos, y hasta la fecha somos los mejores, somos los mejores amigos. Pero ese es un drama que a veces ya hasta se me olvida, pero el otro día que la gente hablaba de todas las dificultades, de lo que tuvieron que pasar, pues esto fue un tema bien complicado. Porque ahora a todos los mandan al lenguaje, a terapia, cosas. Pues en aquel tiempo éramos 7. O sea, está vivo, respira, come, adelante el que sigue, ¿no? No, y de hecho me quedo, yo creo que muchos nos quedamos de esta conversación y les agradezco mucho, de verdad, esta conversación, que, o sea, hay un tema de perseverancia y hay un tema de creérsela, que el ego cuando es el vehículo manejado, y el éxito cuando es disfrutable en su medida, no el disfrute de, bueno, tuve éxito, listo, ya alarme, no es ese viaje y es ese pedacito que me toca disfrutar, pero no creérmela de más. Creo que hay mucho que podemos sacar de esta conversación. Les agradezco muchísimo. Un aplauso, por favor, para el doctor Carlos y el doctor Nicolás.